Mi familia pensó que sería divertido dejarme en otro estado. Vamos a ver si ella puede volver. Se rieron y se fueron. Nunca volví. 15 años después, me encontraron. 107 llamadas perdidas. Aquel verano en que cumplí los 22 iba a ser como cualquier otro. Trabajando en la ferretería de mi padre por 4 duros. Viviendo en casa porque la universidad no era una opción. Según Banks, mi padre. Y sirviendo como el saco de boxeo habitual de mi hermano favorito, el niño de oro, Alan. No es que fuésemos pobres, pero desde luego no éramos de los que se iban de vacaciones a Disneyland París. Así que cuando Banks anunció que haríamos un viaje familiar en coche hasta la boda de mi tío en Galicia, tenía que haber notado que algo no cuadraba. 3 días después de empezar ese infierno rodante, ya me arrepentía de no haberme inventado una excusa para quedarme en casa. Mi padre y Alan se turnaban con su juego favorito, convertir la vida de Salvador en una pesadilla. Mi madre a veces soltaba un "ya basta" con esa vocecilla floja suya, pero todos sabíamos que no iba en serio. Mira, necesito explicar lo de mi familia. Banks no era un padre cualquiera. Era del tipo que te despierta a las 3 de la mañana a gritos por una tarea que se te olvidó, que tiraba tus cosas si estaban en medio, que me decía que no valía nada desde que aprendí a hablar. Alan lo pilló rápido. O te convertías en una copia de papá o acababas como yo. Adivina qué eligió él. Aquella mañana paramos en un área de descanso en mitad de la nada, en Castilla y León. No había nada alrededor en kilómetros. Solo unos campos, montañas a lo lejos y un edificio cutre con baño y máquinas expendedoras. Yo estaba dormida en la parte trasera de nuestra furgoneta verde y necesitaba estirar las piernas, ir al baño. Mi padre y Alan se reían de algo, mientras mi madre se miraba en el espejo del parasol. Recuerdo perfectamente lo que llevaba puesto. Una camiseta vieja de metálica, vaqueros rotos en la rodilla y unas Vans destrozadas que tenía desde hacía siglos. No llevé el móvil porque lo dejé cargando en el coche, ni la cartera. ¿Para qué? Estábamos en medio de la nada y solo iba al baño. 10 minutos, como mucho. Cuando salí, entrecerrando los ojos por el sol castellano, la plaza de aparcamiento estaba vacía. Nuestra furgoneta verde oscuro había desaparecido. Al principio pensé que la habían movido, alguna de sus bromas estúpidas. Di la vuelta entera al área de descanso. Nada. Esto es lo que tiene la traición cuando viene de tu propia familia. Duele de una forma que nada más duele. Esperé 1 hora sentada en el bordillo, diciéndome que solo querían asustarme y que volverían. La gente iba y venía. Algunos me miraban raro. Un camionero me preguntó si estaba bien. Mentí y le dije que esperaba a mi novia, que había entrado al baño. Asintió y se fue. Después de la segunda hora, empecé a sentir ese nudo en el estómago. No iban a volver. Mi primer impulso fue pedirle el móvil a alguien, llamarles, suplicar que vinieran a buscarme. Pero cuando me acerqué a una madre con 2 niños, algo me detuvo. Una vida entera de recuerdos me pasó por la cabeza. Cada humillación, cada vez que se reían de mí, cada broma, que en realidad era pura crueldad disfrazada. Casi podía oírlos. La voz de Alan. Tío, apuesto a que está llorando ahora. ¿Mi padre? Que se las apañe, si no es tan tonta como parece. Y los débiles intentos de mi madre, que nunca cambiaban nada. Así que tomé una decisión. Me acerqué a aquella madre y le pedí usar su móvil. Pero no llamé a mi familia. Llamé a información y conseguí el número del albergue más cercano, en Logroño, a unos 40 minutos de allí. Luego le pregunté si, por casualidad, podría llevarme en coche hasta la ciudad. Le dije que mi familia había tenido una emergencia y que iban a mandar a alguien a recogerme más tarde. Dudó, pero supongo que tenía pinta de ser inofensiva, porque aceptó. Esa primera noche en el albergue fue un baño de realidad. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta, sin documentación, sin dinero, sin contactos. El encargado del albergue, Dave, me dejó usar su ordenador para buscar la dirección de mi tío, la del convite de boda que había visto en casa. Pensé que tal vez podía llegar al casamiento, encontrarme con mi familia allí. Pero me quedé mirando la pantalla y pensé, ¿para qué? ¿Por qué correr detrás de personas que literalmente me abandonaron en una área de servicio para echarse unas risas? En vez de eso, me abrí un correo nuevo. Busqué recursos para conseguir documentos de emergencia. Busqué trabajos que pagaran en efectivo. Hice un plan. 2 días después, estaba fregando platos en una cafetería llamada Sonny's. La dueña, Geraldine, era una mujer de unos 60 y tantos, con el pelo gris lleno de mechas moradas y más tatuajes de los que uno se esperaría. Entré sin rumbo fijo. Pregunté si necesitaban ayuda. Le dije que me habían robado la cartera, pero que necesitaba trabajar. Me miró de arriba abajo y soltó. La que fregaba los platos se fue ayer. Si me robas, te mato. Empiezas ya. Esa es la cosa con tocar fondo. Lo único que queda es subir. Durante una semana trabajé turno doble.
Dormí en el albergue. Me vestí con ropa donada. Dave me ayudó a empezar el trámite para sacar un nuevo DNI, contactando con el registro civil de mi comunidad autónoma. Conseguí un móvil de prepago barato en un Carrefour. Con el primer sueldo que gané, 7 días después de que me dejaran tirada, el teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Era mi madre, con la voz temblando. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Te estamos buscando por todas partes. Solo era una broma. Decía que me habían esperado en la carretera 20 minutos, que habían vuelto y no me encontraron. Mentira tras mentira. Escuché su pánico fingido, su preocupación de teatro. De fondo, mi padre. Dile que deje el drama y se vaya ya a casa del tío Ricardo. Escuché a Alan riéndose. Salvador, ¿estás ahí? Di algo. Estamos súper preocupados. Ese nudo en el estómago ya no estaba. Solo había claridad. ¿Queríais ver si podía apañármela sola? Dije, con la voz más firme que jamás había usado con ellos. Pues mirad, colgué. Bloqueé el número. Luego bloqueé todos los números de la familia que pude recordar, por si acaso. Al día siguiente fui a una tienda de Vodafone y cambié mi número por completo. 27 llamadas perdidas antes de hacerlo. Puedo imaginarme la rabia subiendo cuando se dieron cuenta de que su saco de boxeo no iba a volver a casa para seguir recibiendo. Un mes después, ya tenía mi propio estudio encima de una lavandería. Era minúsculo y siempre olía a suavizante, pero era mío. Pasé de fregar platos a ayudante de cocina en el Sunny's, y Geraldine me estaba enseñando a cortar verduras sin quedarme sin dedos. A veces me despierto creyendo que sigo en aquella área de descanso, con el sol castellano quemándome la cara y el estómago vacío de respuestas. Pero ya no estoy allí. Estoy en mi estudio, encima de la lavandería, con olor a suavizante y humedad, y con la certeza de que nadie volverá a dejarme atrás. Habían pasado 8 meses desde que colgué esa llamada. Desde entonces, nadie más había conseguido contactarme. Cambié de número, de barrio, de vida. Geraldine me había convertido en algo más que una fregaplatos. Me enseñaba a cortar, a leer los tiempos de la cocina, a distinguir el cliente que va a dejar propina del que va a dejarte con ganas de tirarle el café en la cara. Fue ella quien me celebró el cumpleaños número 23, aunque yo no quería. Trató de hacer un bizcocho y se le olvidó el azúcar. Lo comimos igual. Me abrazó sin decir mucho. No era de las que daban discursos, pero me miró y soltó. No sé qué te hicieron, pero estás sobreviviendo con cojones. Eso ya es más que muchos. Después del cierre, mientras barría los últimos restos de servilletas pisadas, vi a una mujer apoyada en un coche oscuro, justo al otro lado de la calle. No hacía nada, solo miraba. Me congelé. Me convencí de que era paranoia. Al día siguiente, la vi de nuevo, y otra vez 2 días después. No le dije nada a Geraldine. No quería que pensara que me estaba desmoronando, pero empecé a dormir con un cuchillo de cocina bajo la almohada, por si acaso. Un jueves, al salir del turno de noche, la mujer me siguió a distancia. Caminaba con un paso lento, como si no quisiera asustarme, como si esperara algo. Me giré de golpe. ¿Qué coño quieres? Ella se detuvo. No levantó las manos. No retrocedió. No quiero hacerte daño, Salvador. Me llamo Rebeca. Conocí a tu madre. El mundo se me encogió. La boca se me secó. La miré sin saber qué preguntar. ¿Mi madre? ¿Mi madre verdadera? ¿Marta? Susurré. Ella asintió. Marta era mi amiga. Quiero contarte su historia. Y la tuya. No le creí al principio. Quería pensar que era una estafadora. Pero sacó una foto del bolso. En ella, una mujer joven, morena, con mis mismos ojos. Sonreía abrazando un peluche. En la esquina de la foto, escrito a mano, para Salvador, cuando seas mayor y quieras saber de verdad. Sentí que el suelo me fallaba. No por lo que decía, sino porque algo dentro de mí lo reconocía como cierto. Necesito saber todo, le dije. Rebeca me pidió que la acompañara al día siguiente a Logroño. Dijo que había más fotos, más cartas, y verdad es que mi familia me había escondido toda la vida. Esa noche volví al estudio y me senté en el suelo durante horas. No lloré, no grité, solo me quedé mirando la pared hasta que amaneció. Y al despertar, tenía un mensaje en el móvil nuevo. Era de un número desconocido. Tenemos que hablar. Es sobre Marta. Solo podía significar una cosa. Alan. No respondí al mensaje de Alan de inmediato. Me quedé mirando la pantalla como si fuera a explotar. No podía entender cómo había conseguido mi número. Me aseguré de cambiarlo después de cortar con toda la familia. Lo bloqueé. No compartí mi contacto con nadie relacionado con ellos. O eso creía. El corazón me latía con fuerza. No era miedo. Era esa mezcla de rabia vieja y desconfianza que me hacía querer romper el móvil contra la pared. Pero no lo hice. En lugar de eso, lo apagué. Me vestí sin pensar demasiado.
vaqueros, sudadera gris, mis Vans de siempre, y salí a encontrarme con Rebeca. Nos vimos en la estación de autobuses. Llevaba un abrigo largo, una bufanda de lana gastada y un bolso que parecía tan viejo como ella. Me saludó con una media sonrisa. No era una mujer cálida. Tenía ese tipo de cara marcada por los años y la desilusión, pero con los ojos de alguien que ha decidido no callarse más. «Gracias por venir», dijo, mientras subíamos al autobús. «No es por ti», le solté. «Es por ella». Asintió sin molestarse. El trayecto hasta Logroño fue silencioso. Yo me perdí mirando por la ventana, recordando cada vez que Banks me gritó que era un error, que no servía para nada. Intentaba recordar algo sobre Marta, pero no había ni una imagen, ni una voz, solo el vacío. Lo único que sabía era lo que me contaron, y ya no podía confiar en ninguna de esas versiones. Cuando llegamos, me llevó a un piso pequeño, en una calle estrecha con olor a pan recién hecho. Todo era antiguo. Muebles de madera oscura, cortinas pasadas de moda, fotos enmarcadas cubiertas de polvo. Abrió un cajón y sacó una caja de zapatos. Aquí está todo lo que me quedó de ella. Cartas, fotos, una grabación, dijo mientras la colocaba en la mesa. ¿Grabación? Cinta de casete. Marta grabó una especie de diario antes de... Se detuvo. Antes de morir. Me temblaban las manos. Abrí la caja y vi una pila de cartas con mi nombre. Un mechón de pelo envuelto en plástico. Una foto de Marta embarazada. Y la cinta. Tomé una carta al azar. La letra era nerviosa. Irregular. Salvador, no sé si alguna vez vas a leer esto. A veces sueño que vienes a buscarme. A veces creo que no te volveré a ver nunca. Tu padre me prometió que te cuidaría, pero ya no le creo nada. Si estás leyendo esto es porque descubriste la verdad. Lo siento. Ojalá pudiera abrazarte aunque fuera una vez. Tuve que parar. Me ardía el pecho. ¿Cómo murió?, pregunté sin levantar la mirada. Rebeca se sentó frente a mí. Le costó responder. Se suicidó, pero no fue de repente. Fue después de años de aislamiento, de que le quitaran a su hija. Tu tío la borró de tu vida como si fuera basura. El silencio se hizo tan espeso que dolía. Cerré los ojos. Vi la cara de Banks riéndose en la furgoneta. Vi a Alan burlándose. Vi a mi madre mirando al espejo, fingiendo que todo estaba bien. «Ese cabrón», dije en voz baja. «Ese hijo de puta me robó a mi madre». Cuando volvimos a salir, el aire estaba helado. Caminamos en silencio hasta la estación. Al llegar, encendí el móvil de nuevo. No sabía si por morbo o por impulso. Había otro mensaje. «No bloquees. No estoy de su lado. Tengo algo que necesitas ver. Alan». Estuve a punto de borrarlo otra vez, pero algo me detuvo. Mi instinto me decía que si alguien sabía cómo funcionaba la cabeza de Banks, era él. Y entonces, otro mensaje. ¿Recuerdas la caja azul que mamá escondía en el armario? Encontré las llaves. Mi respiración se cortó. Esa maldita caja. Aquella que una vez, cuando tenía 13 años, pregunté qué era, y mi madre me gritó por primera vez en la vida. Era hora de saber por qué. Le respondí a Alan con una sola palabra. «¿Dónde?». Contestó al instante. «Estoy en Granada. Podemos vernos en un sitio público. Tú eliges». Dudé. Una parte de mí quería decirle que se metiera la caja azul por donde no diera el sol. Otra, más silenciosa pero más fuerte, quería respuestas. Porque lo que me dolía no era solo el abandono. Era que toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Y si esa caja contenía piezas de esa verdad, yo iba a abrirla con mis propias manos. Compré un billete para el día siguiente. Geraldine me dio el visto bueno sin hacer muchas preguntas. Solo me dijo, «Si ese cabrón te hace algo, lo reviento». Sonreí. Era su manera de decir que le importaba. Llegué a Granada un viernes por la tarde. Alan me esperaba sentado en la terraza de un bar modesto cerca del Albaicín, con una cerveza casi vacía y cara de no haber dormido bien. Me costó reconocerlo. Más delgado, con barba mal cuidada, mirada nerviosa. No era el niño de oro que yo recordaba, ni por fuera ni por dentro. «Hola, Salva. No me llames así», asintió. Bajó la vista como si esperara que le escupiera. Parte de mí quería, pero me limité a sentarme. «¿La tienes?» «Sí, en casa. No quise traerla encima. Vamos». «¿Así directo? ¿Preferías que me quedara a tomar algo y recordar los buenos tiempos?», solté con sarcasmo. No hubo buenos tiempos. Me llevó en coche hasta un piso viejo en el Saidín. Todo olía a cigarro y humedad. Su salón estaba lleno de juguetes tirados, fotos desenfocadas, cajas sin abrir. Vi una foto de un niño pequeño en una repisa. «¿Es tu hijo?» «Sí, Mateo. Está con la madre este finde». «¿Y tú qué eres ahora? ¿Un buen padre?». Me miró con una mezcla de vergüenza y rabia. «Estoy intentando no repetir lo que nos hicieron. A ti te pusieron en un pedestal.
A mí me dejaron en una gasolinera. No sabes todo, Salvador. Papá me pegaba. No como a ti, a escondidas. Para que pareciera que yo era perfecto, tenía que mentir por él. Tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y por eso te reías mientras me trataban como una mierda. Era un crío. Estaba cagado. Y sí, fui un cobarde. Pero si te llamé no es para limpiar mi conciencia. Es por esto. Fue hasta su habitación y volvió con una caja azul, metálica, cerrada con candado. Me la puso en el regazo. La encontré hace un mes, cuando mamá se fue del piso y me pidió ayudar a vaciarlo. No sé por qué no me la llevé antes, pero algo me decía que era para ti. Me temblaban las manos. Alan sacó una llave diminuta y me la tendió. La caja pesaba. El metal estaba oxidado por los bordes. La abrí. Dentro había un fajo de cartas sin abrir, un viejo pasaporte con mi foto de bebé y otro nombre, Salvador Martínez Ruiz. Y lo más extraño, una nota escrita a mano, en el papel con el membrete de un hospital. Paciente, Marta Ruiz del Campo. Motivo de ingreso, crisis posparto con síntomas de psicosis reactiva. Recomendación, separación temporal de la menor. Evaluación del entorno familiar no recomendada. Alta firmada por Dr. Blas A. Banks. Sentí que me faltaba el aire. Mi padre no solo me separó de mi madre, también fue el que firmó que no era apta. No porque fuera médico, sino porque tenía influencias. O porque alguien le debía favores. Él falsificó esto, dije sin pensar. Lo hizo todo. Le quitó la custodia. Se aseguró de que nadie te buscara. Usó sus contactos. Y mamá, no sé si supo la verdad entera, o si prefirió no saber. Alan parecía roto. Se frotaba las manos como si quisiera arrancarse la piel. Y esto no es lo peor, añadió. Mira la fecha. Miré. El papel tenía una fecha escrita a mano. 10 de julio de 2001. Y tú naciste el 3 de agosto de 2001. ¿Qué? Lo firmaron antes de que nacieras. Antes. Fue todo premeditado, Salva. Nunca pensaron darte una oportunidad. Te robaron desde antes de que abrieras los ojos. Me levanté. No podía quedarme allí ni un minuto más. Necesitaba aire, distancia, algo. Salvador, me llamó Alan desde el pasillo. No sé cómo arreglar nada, pero si quieres vengarte, no vas a poder hacerlo sola. Me detuve en seco. Lo miré. ¿Vengarme? Hay más, mucho más. Papá dejó algo en casa del tío Ricardo. Documentos, papeles, cosas que podrían hundirlo. Si tú quieres, yo voy contigo. No dije nada, solo me fui. Pero al llegar al estudio esa noche, me encontré con la puerta entreabierta. Y adentro, todo revuelto. La caja donde guardaba las cartas de Marta había desaparecido. Me quedé congelada en la entrada. El corazón me latía en el cuello. La puerta colgaba medio abierta. Y el aire del interior tenía ese olor agrio a sudor y urgencia. Entré despacio. Cada paso crujía sobre el suelo de madera como una alarma. No había nadie, pero lo supe de inmediato. Alguien había estado buscando algo, y lo había encontrado. El colchón estaba fuera de lugar, los cajones tirados, mis documentos revueltos sobre la mesa. No faltaba nada de valor. El móvil estaba, mi cartera también. Lo único que no estaba era la caja con las cartas de Marta. Esa caja de cartón deslavada que escondía bajo el fregadero, donde dormían los únicos fragmentos reales que me conectaban a mi madre. No fue un robo, fue un mensaje. Llamé a Rebeca al instante. Han entrado a mi piso. Se han llevado las cartas. ¿Estás bien? No, pero estoy más decidida que nunca. Al día siguiente, me encontré con ella en un bar discreto en las afueras de la ciudad. Le conté todo lo que Alan me había mostrado. La caja azul, el pasaporte, el informe médico con fecha anterior a mi nacimiento. Rebeca no pareció sorprendida. Banks siempre tuvo amigos donde no debía. Marta me decía que él tenía maneras de hacer desaparecer problemas. Nunca supe a qué se refería. Hasta ahora. ¿Crees que fue él quien mandó entrar en mi casa? ¿O alguien que le debe favores? ¿O alguien que aún cree que en su versión? Hay más gente de lo que imaginas que se traga sus mentiras con gusto. Me froté la cara con las manos. Estaba cansada. No físicamente, sino del peso de todo. De descubrir, capa tras capa, que mi vida era una historia escrita por alguien más. Pero esta vez iba a escribir yo. Quiero ver al tío Ricardo, le dije. Alan dice que hay cosas en su casa. Pruebas, cartas, documentos, algo que podría demostrar todo. ¿Sabes dónde vive? Lo sé. En un pueblo de la Sierra de Madrid. Lo vi una vez en el funeral de Marta. Era un cobarde con traje de buen tipo. No confiaba en él entonces. Y ahora menos. No voy a confiar. Solo quiero entrar. Ver qué hay. Si Banks escondió algo allí, voy a encontrarlo. Volví a contactar a Alan. Le dije que aceptaba su ayuda, pero que una sola mentira, y desaparecía otra vez.
No tengo nada más que perder, respondió. Y tú tampoco. 2 días después, viajamos los 3 en el coche de Alan hasta el pueblo, Manzanares el Real, un sitio pintoresco, montañoso, con casas de piedra y jubilados paseando perros. Nadie imaginaría que ahí podría estar enterrado parte del crimen que destruyó una familia. La casa de Ricardo estaba al final de una calle sin salida, fachada gris, persianas bajas, coche viejo en la puerta. Alan tocó el timbre con esa mezcla de rabia y miedo que uno tiene cuando va a enfrentar a un monstruo del pasado. Ricardo abrió con cara de resaca. ¿Qué coño hacéis aquí? Necesitamos hablar, dije antes de que Alan abriera la boca. Sobre Banks. Sobre Marta. El hombre me miró como si no entendiera nada, pero su mirada se oscureció apenas dije el nombre de mi madre. No tengo nada que ver con eso. Entonces no tendrás problema en dejarnos pasar, dije, con una sonrisa vacía. Ricardo se apartó con una mueca y entramos. La casa estaba cargada de polvo y recuerdos enmohecidos. Fotos familiares en las paredes, crucifijos colgados sobre interruptores y un televisor enorme encendido sin sonido. Alan fue directo al pasillo del fondo. Sabía a dónde ir. Yo lo seguí hasta una habitación que parecía un despacho olvidado. Cajones cerrados, cajas de cartón, archivadores. Empezamos a abrirlo todo. Después de casi una hora, Alan levantó un archivador azul con etiquetas amarillas. Lo puso sobre la mesa. Dentro había carpetas marcadas con nombres, fechas, recortes de periódicos. Y entonces, una carpeta marcada. Marta RDC. La abrí con las manos sudadas. Dentro había informes médicos, copias de resoluciones judiciales y una carta, firmada por mi madre adoptiva. La leí en silencio. Cada palabra era un puñal. Declaro estar dispuesta a criar a Salvador Ruiz como hija propia. Acepto no revelar su origen hasta que sea conveniente para su estabilidad emocional. Esta decisión ha sido tomada por el bienestar de la menor. Con acuerdo pleno del señor Blas A. Banks. Me quedé sin aliento. Mi madre firmó esto. Sabía todo. Siempre lo supo. Alan se apoyó en la pared, pálido. Nunca pensé que ella... ¿Qué? ¿Que no participaría? ¿Que era solo una víctima? La voz me temblaba. Me sentí como si el suelo se abría. Todos me habían mentido. Todos. Salí al pasillo tambaleándome. Ricardo me miraba desde la puerta, pálido como un papel. No podías entender. Ella estaba enferma. Marta no podía cuidarte. Tú tampoco podías. Pero igual lo hiciste. Lo empujé con fuerza al pasar. Nos fuimos con la carpeta entera. Sabía que ese archivo valía más que oro. Era a verdade. E também era a munição que eu precisava. Al llegar a casa esa noche, había una carta bajo mi puerta. Sin sello. Sin nombre. Solo una hoja blanca con 2 frases escritas a mão. Para, ou perdes mais do que já perdeu. Ele ainda tem gente. Quemó la carta. La metí en el fregadero. La empapé con agua. Y con el mechero que Geraldine usaba para flambear postres, le prendí fuego. No iba a dejar rastros de advertencias cobardes. Ni una sola palabra que me hiciera retroceder. Quienquiera que la hubiera dejado, sabía dónde vivía. Eso bastaba para que me temblaran las piernas. Pero no me iba a detener. Al día siguiente, me senté sola en el café Sonny's, justo donde Geraldine solía fumar su cigarrillo de las 10. Ahora era mío, legalmente. Me tocaba heredar su caos y su ternura mal disimulada. A veces creía escucharla refunfuñar en la cocina, como si su espíritu se hubiera quedado atrapado entre la cafetera vieja y el bote de azúcar. Rebeca llegó sin avisar. Me encontró mirando papeles, carpetas, todo lo que habíamos sacado de la casa de Ricardo. Están empezando a moverse, dijo sin siquiera saludar. ¿Quién? Los de Banks. Amigos, antiguos colegas, tipos que le deben favores. Él ya sabe que tienes todo esto. Y créeme, no va a quedarse de brazos cruzados. Que venga. Estoy cansada de que todos se escondan detrás de amenazas y mentiras. Ella me miró con algo parecido al respeto, y luego bajó la voz. Hay alguien más que tienes que ver. ¿Quién? Tus abuelos, los padres de Marta. Me quedé en silencio. Están vivos. Y quieren verte. O al menos, querían. Hace años que no sé nada, pero sé dónde vivían. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque pensé que no estabas lista. Ahora lo estás. Y porque temía que, si no te querían ver, te haría aún más daño. Asentí despacio. Quiero ir. Fuimos en coche hasta un pueblo pequeño en La Rioja, Santo Domingo de la Calzada. Ni siquiera tenía idea de que mis abuelos vivieran allí. El camino fue silencioso. Afuera, campos verdes, molinos a lo lejos, un cielo encapotado que parecía estar conteniendo una tormenta. La casa era baja, de ladrillo, con macetas secas en las ventanas. Una señora mayor abrió la puerta. Me reconoció antes de que pudiera decir una palabra. «Eres tú», susurró.
llevándose la mano al pecho. Mi niña, no supe qué decir. Solo me quedé quieta mientras ella me abrazaba con fuerza. Lloraba en silencio, como si supiera que hacer ruido espantaría la posibilidad de que aquello fuera real. Me invitaron a pasar. El abuelo apenas podía andar. Estaba sentado en un sillón frente a una estufa vieja, con la mirada perdida. «Nunca dejamos de buscarte», me dijo la abuela, entre lágrimas. Mandábamos cartas, regalos, pero todos nos los devolvían. Dijeron que no querías saber nada de nosotros. ¿Quién dijo eso? Ella, la mujer que te crió. Y Banks. Cada palabra era una estocada. Sacaron una caja con fotos. Cartas, recortes, todo lo que nunca me llegó. Una infancia alternativa que me fue negada. Una foto mía de bebé en brazos de Marta, junto a ellos, sonriendo los tres. Jamás la había visto. ¿Y Marta? ¿Cómo era? ¿De verdad? La abuela se sentó junto a mí y me tomó la mano. Tenía miedo, pero era valiente. Sabía que no iba a poder contigo sola, por todo lo que le hicieron, pero nunca quiso darte. Jamás. Se la obligó. Se la rompió por dentro. ¿Por qué no la ayudaron? Lo intentamos, pero Banks tenía poder. Nos amenazó. Nos denunció por acoso. La aisló. La hizo parecer loca ante todos. Me levanté. Caminé hasta la cocina para respirar. Me temblaba todo. ¿Tienes idea de lo que me hicieron creer sobre ella? Que nos abandonó. Que no me quiso. Que era una enferma. La abuela apareció en la puerta. Por eso no podíamos morir sin contarte la verdad. Me giré hacia ella. Respiré hondo. Yo voy a contar la historia. Toda. A todos. Antes de irnos, el abuelo me entregó un sobre amarillo. No dijo nada. Dentro había una hoja con letra temblorosa. Si algún día Salvador vuelve, dile que siempre fue mi luz, que nunca me olvidé de su olor a leche y vainilla, que la tuve en mis brazos y supe que todo lo demás valía la pena. Me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedó voz. Esa noche, de regreso a casa, Alan me llamó. Papá lo sabe todo. Está enloquecido. Dice que si tú hablas, vas a arrastrarnos a todos. Que tiene con qué callarte. No puede callarme más. Salva. Va a intentar usar lo que tiene contra ti. Papeles. Fotos. Cosas que no sabes. ¿Qué cosas? Dijo algo de una firma tuya cuando eras menor. Que te puede destruir. Yo nunca firmé nada. ¿O sí? Silencio. Alan. ¿Qué firmé? Salva. Es mejor que lo veas tú misma. Está en una notaría. Y lleva tu nombre. No dormí esa noche. Me pasé horas sentada en la mesa de la cocina, con los codos clavados en la madera y los ojos fijos en la pared, intentando recordar. Una firma. Un papel. Algo que pudiera incriminarme. Pero era inútil. A los 14, 15, no sabía ni lo que era un poder notarial. Y aún así, según Alan, había algo firmado por mí. Algo que Banks pensaba usar como arma. Al día siguiente, quedamos frente a una notaría en el centro de Madrid. Alan estaba tenso, con ojeras marcadas y la mandíbula apretada. Llevaba una carpeta bajo el brazo, como si fuera una bomba. ¿Estás segura?, me preguntó antes de entrar. Nunca estuve tan segura de nada. La notaria era una mujer en sus 50, profesional, con un gesto de hastío que le colgaba de la cara como una máscara. Apenas nos saludó. «Nombre completo, por favor», dijo, sin levantar la vista del monitor. «Salvador Martínez Ruiz», respondí con voz firme. Tecló algo. Revisó unos archivos digitales y luego se levantó. «Un momento». Volvió minutos después con una carpeta. «Aquí está. Documento fechado el 18 de diciembre de 2016. Autorización firmada por usted, con la presencia de su tutor legal, para la cesión de derechos sobre propiedad heredada. Coche, cuentas bancarias, acciones e incluso el uso de su nombre e imagen para fines legales». «¿Qué?», solté sin aire. «¿Qué uso de mi imagen? Publicidad, documentación médica, informes institucionales. Básicamente, su padre legal tuvo vía libre para actuar en su nombre, como si fuera usted». Me senté. Las piernas no me sostenían. Alan me miró en silencio, pálido como la pared. Yo no... Me temblaba la voz. Yo no sabía. Tenía 15 años. No tenía idea de lo que firmaba. Afirmó haber leído y comprendido, añadió la notaria. Con consentimiento del tutor. Todo está en regla. ¿Y qué hizo con eso? Eso no lo sé, señorita. Solo gestionamos las firmas. Salimos a la calle sin hablar. El tráfico era un rugido lejano. Me detuve en seco y me giré hacia Alan. ¿Qué hizo con ese poder? ¿Alan? No lo sé. Juro que no lo sé. Tú estuviste allí. Seguro lo sabías. Tenías la muñeca rota, ¿recuerdas? Dijeron que necesitabas dinero para operarte, que había que firmar para el seguro. Mamá lloraba. Papá decía que era por tu bien. Yo me lo creí. Me apoyé en una farola. Cerré los ojos. Claro que me acordaba. Una caída estúpida por las escaleras del garaje.
Banks gritando porque manché el suelo con sangre. Mamá pálida como el yeso. El hospital. Y luego la notaría. Solo firma aquí, Salvador, es para tu bien. No fue una firma, fue un robo. Alan no respondió. Supongo que no había nada que pudiera decir. Regresé a mi estudio esa noche y volví a revisar todo. Las carpetas, las fotos, las cartas de Marta. Sabía que Banks había usado mi firma para algo más que desviar bienes. Si tenía ese documento en su poder, podía justificar cualquier cosa, incluso las decisiones judiciales que me separaron de mi madre. Podía demostrar legalmente que yo lo había aceptado. Necesitaba pruebas de que esa firma fue manipulada, que me engañaron, y para eso tenía que encontrar a alguien que hubiera estado allí, alguien que supiera cómo operaban Banks y sus amigos. Y entonces recordé a alguien, Dave, el encargado del albergue, el primero que me tendió la mano, el que me dejó usar su ordenador, que me consiguió el número del registro civil. Lo había perdido de vista después de mudarme, pero algo me decía que él sabía más de lo que había dicho. Lo llamé. Su número seguía funcionando. Salvador, joder, ¿cuánto tiempo? Dave, necesito verte, es importante. Tiene que ver con el día que me dejaste usar tu ordenador en el albergue. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Estás bien? Eso depende. ¿Estás en Logroño? No, me mudé hace unos meses. Estoy en Valencia. Voy para allá. ¿Estás segura? ¿Qué pasa? Banks, creo que me está intentando enterrar viva. Y tú eres la única persona que tal vez tenga la llave para desenterrarme. Entonces vente. Tengo algo que enseñarte. ¿Qué? Lo que vi en tu historial de navegación aquel día. Lo que imprimiste. Y lo que quedó en la memoria del sistema. ¿Guardaste eso? No quería. Pero algo me decía que un día lo ibas a necesitar. Y así fue. El tren a Valencia salió al amanecer. Me llevé solo una mochila con lo esencial y las carpetas. Dormí poco durante el viaje. Soñé con Marta, aunque nunca la vi en vida. En el sueño me tocaba el pelo y decía, no firmes nada sin leer. Me desperté con el corazón a 1000. Dave vivía en un barrio tranquilo, a las afueras de la ciudad. Me recibió con un abrazo torpe, como si no supiera bien si podía tocarme. Estás distinta, me dijo. Más afilada. Es lo que pasa cuando te apuñalan por dentro. Nos sentamos en la mesa de su cocina. Me preparó un café que sabía a quemado, pero me lo tomé igual. Después sacó un viejo pendrive del cajón. Esto quedó en el ordenador del albergue. Copié una imagen del historial antes de formatear. Me dio mala espina lo que buscabas. Y luego, cuando llamaron preguntando por ti, ¿quién? Un tipo. No se identificó. Dijo que eras menor, que te habías escapado, que estaban preocupados. Pero algo en su tono me sonó a amenaza. Conectó el pendrive al portátil y abrió un archivo PDF. Era una impresión escaneada de un documento legal, encabezado con el nombre de un bufete de abogados en Zaragoza. El título, Renuncia voluntaria de derechos parentales y aceptación de tutela familiar. Firmado, según el archivo, por Marta Ruiz del Campo. Fecha, 5 de julio de 2001. Otra vez, antes de que yo naciera. Esto no es posible, susurré. Ella nunca firmó eso. Me escribió cartas hasta el final. Me buscó. Luchó. Lo sé, dijo Dave. Mira la firma. Amplió el documento. La firma era torpe. No era la misma que vi en las cartas manuscritas. Las letras eran distintas. El trazo temblaba. ¿Podría ser falsa? Más que probable. Pero lo que importa es que este documento fue usado para justificar que ella no tenía derecho a reclamarte. Me eché para atrás. Me ardía la cabeza. Banks falsificó esto también. O alguien lo hizo por él. El bufete está cerrado desde 2006. Pero si conseguimos acceso al archivo judicial, puede que haya copia original con trazas. ¿Y eso cómo se consigue? Hay alguien que podría ayudarte. Trabaja en el juzgado de familia de Zaragoza. La conozco desde hace años y odia las injusticias más que nadie. Me anotó el nombre. Beatriz S., funcionaria de archivo. Salí de casa de Dave con el pendrive como si fuera dinamita. Esa noche, en el hostal donde me quedé, revisé todo una y otra vez. Armé un esquema en mi cuaderno. Firma de Marta falsificada. Mi firma usada cuando era menor. Cartas y fotos robadas. Amenazas anónimas. El patrón estaba claro. Banks lo había orquestado todo. Con apoyo. Con frialdad. Con la misma precisión con la que me decía, de niña, que no valía nada. Al día siguiente fui a Zaragoza. Me presenté en el juzgado con cara de pasante perdida. Pedí ver a Beatriz S. Me recibió en una oficina mínima, sin ventanas, con carpetas hasta el techo. ¿Eres Salvador?, preguntó, sin rodeos. Asentí. Me avisaron que vendrías. Tengo 20 minutos. Y una advertencia. Esto puede remover más mierda de la que imaginas. Le mostré la copia del documento. Lo leyó con el ceño fruncido.
Esto no debería existir sin una firma verificada por perito, y no hay constancia de que se haya hecho. Se levantó, abrió un archivador metálico y empezó a buscar. Aquí estás. Expediente 4978201. Tutela familiar por incapacidad parental. Firmado por Banks como tutor provisional. Confirmado por informe del Dr. Raúl M., psiquiatra. ¿Y la firma? Se detuvo. Aquí. Sacó una hoja original, con una firma aún más dudosa que la escaneada. ¿Esto te parece la firma de alguien que está renunciando voluntariamente a su hija? Eso lo firmó alguien con miedo, le respondí. Beatriz me miró. Su tono cambió. Escucha. Si quieres llevar esto a juicio, vas a necesitar pruebas, testigos, gente que hable. Y tiempo. Mucho tiempo. Porque este tipo de casos huelen a poder podrido. Pero si demuestras falsificación y manipulación, podrías anularlo todo. Y demandar a quien corresponda. No quiero plata. Quiero la verdad. Y quiero que pague. Entonces estás en el camino correcto. Cuando salí del juzgado, tenía la carpeta de Beatriz en la mochila y algo más que pruebas. Un motivo real para hacer público todo. Pero justo al llegar a la estación, sonó mi móvil. Número desconocido. Contesté. Silencio. ¿Salvador? Era mi madre adoptiva. Su voz sonaba gastada, ronca. Tenemos que hablar. Me detuve. Me quedé en seco. No tengo nada que decirte. Pero yo sí. Sobre Marta. Sobre lo que hicimos y sobre la otra niña. ¿Qué niña? La que iba a ser tú, si tú no sobrevivías. Me costó respirar. Era como si alguien me hubiera abierto el pecho con las manos desnudas. ¿Qué has dicho? Le pregunté. Déjame explicarte. Por favor, solo una vez. Después puedes colgar y olvidarte de mí. La voz de mi madre adoptiva, porque ya no la llamaba madre en mi cabeza, temblaba. Algo dentro de mí me gritaba que no debía ir, que no debía escucharla. Pero había otra parte, más sucia, más vieja, que todavía quería entender por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me miraba a los ojos durante años como si me quisiera, sabiendo todo lo que había robado? Quedamos en una cafetería en Burgos. Pública, ruidosa, segura. Me senté con la espalda contra la pared, con vista a la entrada. Ella llegó tarde, encorvada, con un abrigo 2 tallas más grande y el rostro marcado por el tiempo. Y por la culpa, quizá. Gracias por venir, dijo, bajando la mirada. Habla. Pidió un café que no tocó. Tu madre... Marta. No estaba loca. Yo lo sabía. Siempre lo supe. No dije nada. Banks me lo pidió. Me dijo que si la niña que iba a nacer era como la madre, no iba a durar mucho. Que lo mejor era asegurarse de que creciera con alguien estable. ¿Y tú eras eso? Yo intenté quererte. Juro que intenté. Pero tú sabías que no encajabas. ¿Lo sentías? No. Yo no encajaba porque tú y Banks me hacíais sentir como si no tuviera derecho a existir. Ella tragó saliva. No todo fue decisión mía. Me presionaron. Él me manipulaba. Me hacía sentir que sin él yo no era nadie. ¿Y la otra niña? Solté. Ya no quería rodeos. Ya no tenía paciencia para culpas de segunda mano. Su cara se tensó. Era un plan B. Marta estaba muy enferma. Dijeron que si tú nacías con problemas, había una familia dispuesta a adoptar otra niña de la familia. Tuve que fingir que no oí esa conversación, pero la escuché. Y no era la única vez que hablaban de cambiar bebés como si fueran libros. Sentí una náusea subir. ¿Y qué pasó con ella? Nunca lo supe. Solo sé que desapareció del radar. Nunca llegó a necesitarse. Tú sobreviviste. Marta también, por un tiempo. Me levanté. No quiero tus explicaciones. Solo vine porque necesito saber hasta dónde llegaron. Y ahora lo sé. Ella me agarró del brazo, con manos frías como hielo. Hay algo más. La solté. Siempre hay algo más. Banks. No lo hacía solo por ti. Lo hacía por él, por Alan, por su linaje, como decía. Tú eras una amenaza. ¿Por qué? Porque eras hija de Marta. Porque ella sabía cosas de él. Cosas de antes de que tú nacieras. Lo chantajeó. Y él juró que nadie más volvería a tener poder sobre él. Me costaba juntar aire. ¿Qué cosas? No sé. Solo escuché fragmentos. Ella decía que si algo le pasaba, todo saldría a la luz. Que tenía cartas, grabaciones, cosas guardadas. Que tú eras la clave. ¿La clave? Sí, eso dijo. Que tú ibas a cerrar el círculo. Que el final estaba en ti. Me senté de nuevo. ¿Dónde? No lo sé. Pero entonces sacó algo del bolso. Un sobre viejo, con mi nombre escrito con la misma caligrafía de las cartas de Marta. Nunca me atreví a abrirlo. Lo tomé. Tenía miedo. Era como si el pasado palpitara dentro de ese sobre. Lo abrí. Una hoja. Solo una. Con una frase.
Cuando estés lista, busca la cinta, la real, Sonny's, detrás del tercer azulejo roto. Me congelé. El corazón me dio un vuelco. Geraldine, Sonny's. Mi madre biológica dejó algo en el café donde empecé mi nueva vida. Y nadie lo sabía, excepto yo. Corrí. Literalmente. Salí de la cafetería. Crucé la calle sin mirar. Tomé un taxi a la estación y me subí al primer tren a casa. No podía pensar en otra cosa. ¿Cuándo lo había dejado ahí? ¿Cómo lo había hecho? ¿Y qué contenía esa cinta? Llegué a Sonny's de madrugada. Entré con mi copia de la llave. Me dirigí directo a la cocina. Geraldine siempre decía que había cosas que el tiempo esconde mejor que una caja fuerte. Busqué el tercer azulejo roto, el que ella siempre decía que no había tiempo de reparar. Golpeé con un cuchillo de punta. Sonó hueco. Lo arranqué con cuidado. Y ahí estaba. Una cinta de casete, vieja, cubierta de polvo. La sostuve como si fuera dinamita. En la etiqueta, escrito a mano, Marta, última grabación. Tuve miedo de escucharla. La cinta de Marta. La última grabación. Me quedé mirándola durante horas, sentada en el suelo de la cocina de Sonny's, con la espalda contra la nevera y los ojos clavados en esa reliquia que parecía arder entre mis dedos. Era como tener un pedazo de su alma. Y si lo escuchaba, ya no habría vuelta atrás. La pasé a digital con ayuda de un cliente habitual del café, un tipo raro que arreglaba radios antiguas y me debía algunos favores. No preguntó. Solo me miró con esa expresión de quien entiende que hay cosas que no se explican. En la pantalla, una barra de audio gris. Puse play, silencio, y luego, su voz. Hola, Salvador. No sé si algún día llegarás a escuchar esto, pero si lo haces, significa que me encontraste, o algo de mí, y eso es más de lo que me atrevía a imaginar. Me temblaban las manos, cerré los ojos. No soy buena hablando, pero hay cosas que tengo que decir antes de que me las roben, porque eso hacen, ¿sabes? Te roban las palabras antes de que puedas usarlas para defenderte. Me dijeron loca. Me aislaron, me callaron, pero tú no eres una mentira. Tú eres lo único real que hice bien en esta vida. Tragué saliva. Me ardían los ojos. Blas Banks no era solo un hombre con poder. Era un manipulador. Un hombre enfermo de control. Estaba obsesionado con el orden, con la reputación, y con destruir a cualquiera que amenazara su estructura. Yo lo amenacé, porque sabía lo que había hecho. A mí y a otras. Yo no fui la única, solo fui la que habló. Me quedé helada. Lo grabé. Todo. Conversaciones. Amenazas. Incluso lo que le dijo a su hermano después de dejarme encerrada en el hospital. Esos archivos están guardados, en manos de alguien que me prometió que no los tocaría a menos que yo no apareciera. Y ahora tú puedes recuperarlos. Le dio un nombre, un lugar, un contacto en Bilbao. Rebeca sabe cómo encontrarlo. Banks usó tu nombre para firmar cosas que no entendías. Manipuló a todos a tu alrededor, incluso a tu madre adoptiva. Pero tú no eres como ellos. Tú naciste para romper con esto, para contar la verdad. Y si decides hacerlo, no lo hagas por mí. Hazlo por ti, porque te pertenece. La historia es tuya. La cinta terminó ahí. Me quedé sentada en silencio durante largo rato. Había escuchado muchas cosas duras desde que decidí desenterrar mi vida, pero nada me golpeó como eso. Marta confiando en que yo sería capaz de cerrar el ciclo, como si hubiera esperado todos esos años por este momento. Llamé a Rebeca de inmediato. Le conté sobre la grabación. Le dije el nombre, el contacto. Silencio al otro lado. Ese nombre... Lo conozco, dijo ella finalmente. Es real. Se llama Armendáriz. Vive en un barrio industrial de Bilbao. Era periodista. Investigaba abusos de poder en instituciones. Ayudó a Marta en secreto. Y desapareció del mapa tras su muerte. ¿Crees que tenga los archivos? Estoy segura. Vamos, vamos. 3 días después estábamos en Bilbao. El barrio era gris, húmedo, lleno de fábricas cerradas y perros callejeros. Llamamos a una puerta de madera. Nadie contestó, pero la persiana del taller junto al edificio se levantó. Un hombre calvo, con barba blanca, nos miraba con recelo. ¿Sois vosotras las que venís por Marta? Asentimos. Nos hizo pasar. Tenía cajas, grabaciones, discos duros antiguos. Dijo que nunca los había abierto, que Marta le hizo prometer que no lo hiciera, que esperara por mí. La última persona en la que confió, dijo, y la única que no la traicionó. Nos dio todo. No quiso dinero, ni una foto. Solo dijo, haz lo correcto, y cuídate. Él sigue teniendo hilos que tirar. Volvimos a Madrid cargadas de papeles, archivos y pruebas. La verdad, en todas sus formas. Alan nos esperaba en el estudio. Cuando le conté lo de la grabación, lo de los archivos, se sentó con las manos en la cara. ¿Sabes lo que puedes hacer con esto?
Sí, pero no lo voy a hacer sola. ¿Qué vas a hacer? Voy a publicarlo todo, con nombres, fechas, pruebas. Quiero que el mundo sepa lo que hizo y lo que me hicieron. ¿Estás preparada? No, pero nunca lo estuve. Y aún así, aquí estoy. Esa misma noche, abrí un nuevo correo. Contacté con varios periodistas, uno por uno. Envié pruebas, grabaciones, documentos. Y al día siguiente, el titular reventó la red. Ex juez de familia implicado en red de falsificación de tutelas. Grabaciones y documentos filtrados por su propia hija. Se hizo viral. Pero la noticia más fuerte llegó unas horas después. Banks había desaparecido. La noticia de su desaparición se regó como pólvora. Los medios hablaban de evasión, posible fuga del país, persecución judicial. Pero yo sabía lo que realmente significaba. Banks estaba huyendo, como todos los cobardes que construyen sus imperios sobre la mentira. No me sentí aliviada, ni feliz. Me sentí despierta, como si por fin estuviera completamente dentro de mi propio cuerpo, después de años viviendo como una sombra de mí misma. La prensa no tardó en devorarlo todo. El café se llenó de cámaras. Me convertí en la hija valiente que denunció a su propio padre, como si eso resumiera algo, como si mi vida entera cupiera en un titular. Pero no me importaba. Cada artículo, cada publicación, era un ladrillo cayendo sobre el monumento de silencio que Banks había construido durante décadas. Beatriz, la funcionaria del juzgado de Zaragoza, testificó, confirmó la falsificación, las fechas, los documentos ilegales. El contacto de Marta en Bilbao entregó las grabaciones a un medio independiente que publicó todo con pruebas cruzadas. Los gritos de Banks, su voz presionando médicos, amenazando a Marta, burlándose de las leyes. El país escuchó. Alan, él fue a declarar, roto, temblando, con las manos juntas como quien pide perdón sin decirlo. Contó todo. No lo salvó de la culpa, pero ayudó a enterrarla donde pertenecía. Mi madre adoptiva desapareció de los medios. Se negó a hablar. Nunca más supe de ella. Pero no era sobre ellos, era sobre mí. Una semana después de que todo explotara, fui a ver a mis abuelos. No quise llevar cámaras. Solo quería que me abrazaran, por primera vez sin la culpa de no saber quién era. Marta estaría tan orgullosa de ti, dijo mi abuela, con las manos temblando al servirme café. No sé si hice lo correcto, admití. Hiciste lo necesario. Eso es mucho más difícil. Rebeca decidió mudarse. Dijo que había cumplido lo que le prometió a Marta. Antes de irse, me dejó una carta que Marta le había dado para entregarme, cuando todo terminara. Gracias por no dejar que mi historia muriera conmigo. Ahora escribe la tuya. Sin miedo, sin cadenas. Lo hice. Me mudé a una ciudad pequeña en la costa. Con el dinero del seguro de Geraldine y un préstamo que me aprobaron gracias a los ingresos del café, abrí uno nuevo. Lo llamé Martas. No como homenaje, sino como advertencia. Ella existió. Yo existo. Y nadie más va a escribirnos la historia. El local olía a café y pan caliente. Tenía plantas en las ventanas y una libreta donde los clientes podían escribir sus propias verdades. Algunos eran anónimos, otros dejaban nombres. Todos buscaban lo mismo, romper el silencio. A veces llegaban cartas, gente que contaba historias parecidas, hijos robados, madres invisibilizadas, vidas partidas. Yo leía cada una, contestaba las que podía, no como experta, sino como sobreviviente. El estudio encima de la lavandería quedó vacío. Nunca quise volver. Lo alquilé a una chica joven que acababa de escapar de una pareja abusiva. Le dejé las llaves, los muebles y una nota. Empieza aquí, no estás sola. Y así, poco a poco, la vida dejó de doler tanto. Banks fue encontrado 6 meses después, en una casa rural en Asturias, viviendo bajo un nombre falso. Enfrenta múltiples cargos, pero a su edad, y con sus enfermedades, probablemente muera antes de ir a juicio. No mostró arrepentimiento, ni una sola vez. Mi madre adoptiva vive sola en una residencia para mayores. No responde llamadas. Nadie la visita. Alan se mudó al norte con su hijo. Cambió de trabajo. No somos cercanos, pero nos escribimos de vez en cuando. Me manda fotos de Mateo. Nunca me pidió perdón de frente, pero sus silencios lo dicen todo. Rebeca vive en Galicia. Me manda postales con dibujos de gaviotas y frases de Marta. Siempre firma igual. Seguimos aquí. Beatriz fue promovida. Se convirtió en una referencia en casos de recuperación de identidades. Dice que Marta fue su motor para cambiar las reglas desde adentro. Dave sigue en Valencia. Reabrió el albergue con ayuda del ayuntamiento. Puso una placa en la entrada que dice: «Aquí empezó la verdad de alguien. Yo estoy bien. No feliz todo el tiempo, pero libre.
Y eso, después de todo lo que viví, es lo más cerca que ese estado de la paz. Ahora sabes todo. Ahora puedes contarlo. Gracias por escucharme.